Shalom Ubrajá, bienvenidos a nuestro estudio diario. Hoy vamos a estudiar Masechet Shabbat, Daf Mem Hei, página 45 del Tratado de Shabbat, siguiendo con las leyes de Muksé. Bien, vamos a traer varias Beraitot, varias Mishnayot, pruebas, para ver cuál es la opinión real de Rabbi Shimon en cuanto al din de Muksé, que habíamos dicho que Rabbi Shimon no tenía en cuenta este din de Muksé, y entonces la pregunta era sobre el aceite de la vela o la vela en sí, si se podía desplazar en Shabbat o si se podía utilizar el aceite de la vela. Vamos a compartir el texto. Espero que esté, lo voy a poner un poquito más grande, ahí está. Sí, espero el ok de todo el mundo para ver que se ve bien. Y si se ve bien, pues vamos allá. Vamos a comenzar ahí donde está en amarillo. Lo único que al ser tan grande voy a tener que estar moviendo mucho y espero estar atento para... Bien, porque yo no lo leo en la pantalla, lo leo aquí en mi Gemara. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos allá. Entonces, empezamos ahí donde está marcado en amarillo, página 45, y dice así. Baemine Resh Lakish me Rabbi Yohanan. Le vino a preguntar Resh Lakish a Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan y Resh Lakish eran Jabruta. Es decir, Rabbi Yohanan era el maestro de Resh Lakish. Resh Lakish era un famoso bandido que una vez encontró a Rabbi Yohanan bañándose en el río. Y Rabbi Yohanan, que era muy atractivo, lo vio simplemente de espaldas, con el pelo largo, y pensó que era una mujer. Entonces vino a atracarla, ¿sí? Y le quiso robar la ropa. Cuando lo vio a Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que vio que hizo Resh Lakish? Que saltaba de un lado al otro del río. Perdón un segundo. Saltó totalmente de un lado al otro del río. Y, y cuando vio a Rabbi Yohanan, le dijo, mira, de esta fuerza que tú tienes, si utilizases para el estudio de Torah, ¿cuán grande podría llegar a ser? Y Resh Lakish no estaba muy convencido. Le dijo a Rabbi Yohanan, bueno, ¿sabes qué? Si abandonas el ser un bandido y te pones a estudiar Torah, te podrás casar con mi hermana. Y así se convirtió en el cuñado de Rabbi Yohanan, Resh Lakish, y en un gran sabio de la Torah, hasta el punto que cuando murió Resh Lakish, Rabbi Yohanan no tenía forma de consolarse porque Resh Lakish siempre le ponía preguntas, ¿sí? A todo lo que él decía. Preguntas muy meticulosas y muy interesantes. Entonces, esto era la relación entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Entonces vino Resh Lakish a preguntarle a Rabbi Yohanan. Y le dijo así: Hitim, Shederaan Bekarka, Veyacholot Laketan Misham, Ubetzim Tajat Tarnegolet, Veitchila Lidgor Alehen. Mau. Es decir, una persona viene y esparce semillas por el campo, pero todavía puede recogerlas. ¿Sí? Entonces llega Shabbat y de repente quiere recogerlas para comer, pero ya las tiró al campo. O un huevo que puso debajo de la gallina, ¿para qué? Para que la gallina lo incube. Y entonces no sea un huevo que yo me voy a hacer un huevo frito, sino que se convierte después en un pollito. Haimeskim Rabbi Shimon, Bemikrim Ele, Shadebarim, Muksim, Mishimush Beshabbat. ¿Acaso está de acuerdo Rabbi Shimon en estos casos? En el cual yo podría llegar a cogerlo para comer, pero ya lo aparté de mi mente porque ya dije, ya lo voy a tirar al suelo para plantar, o lo voy a poner debajo de la gallina para que se convierta en un pollito. ¿Acaso Rabbi Shimon está de acuerdo en estos casos? Que esos objetos se convierten en muksé y está prohibido utilizarlos en Shabbat. Entonces vamos a traer la pregunta, vamos a especificar la pregunta. Dice así: Kilet le Rabbi Shimon mukse, eja de lo de haye beyade. Que puesto que para Rabbi Shimon no hay una ley de mukse, ¿sí? Mientras no haya alejado esta cosa de sus manos, es decir, todavía tenga acceso a ello, ¿sí? Veluxu, veotzio al yede maasan minashimosh, y no quedaron como muxé
puesto que ya no están, o sea, no hay forma de no utilizarlos. Es decir, yo puedo llegar a coger ese huevo, puedo llegar a coger esas semillas para comerlas. Abaleja, dejaye, bellade, itlemuxe. Pero aquí en estos casos, en realidad, el hecho de tirar las semillas al suelo para plantarlas o de poner el huevo bajo la gallina, me está demostrando que yo ya no tengo intención de comerlas. ¿Sí? Y entonces se convertirían en muxe. ¿Sí? O Dilma, o a lo mejor no. No cambia el hecho de que esté a mi alcance o no esté a mi alcance, de que yo ya las puse de lado para otro uso o no. Entonces dice, ven Rabbi Shimon Mejalek Bidevarim. Es decir, Rabbi Shimon, o a lo mejor no es así, y Rabbi Shimon le da igual que sea de una manera o que sea de la otra. Amarlo le respondió Rabbi Yohanan Resh Lakish, Emux le Rabbi Shimon, Ela, Shemen Bener Besha'a Sheudolek. Le dijo Rabbi Yohanan a Resh Lakish, no existe la ley de Muxé para Rabbi Shimon, salvo la vela que está encendida, el aceite de la vela, cuando la vela está encendida. Joil veuxa le misbató, es decir, ¿por qué? Porque puesto que ya separó ese aceite para la mitzvah del encendido de la luz de Shabbat, vea fuxa le isuro. Entonces, puesto que ya existe una ley de muxé sobre él por la mitzvah, entonces también quedó muxé para la prohibición de Shabbat, que no venga a ser que tenemos el miedo de que venga a apagarse la vela por el hecho de que yo voy a estar tomando de ese aceite. Al Makshim, entonces venimos y preguntamos, Belitle, ¿sí? ¿Y acaso así es como piensa Rabbi Shimon? Isur Mukse, Bedabashe Uxare Misbato, Bilbad, Velo Isur Ajer. Es decir, únicamente para aquella cosa que fue Mukse por la mitzvah, es aquello que puede recibir el din de Mukse en Shabbat. Pero eso en una veraita, nosotros hemos aprendido en una veraita. Dice así, ¿dónde está esta veraita? En el Tratado de Sukkah. Ve a Tania, enseñó una veraita. Sukkah, shesijeja, keiljeta, es decir, una sukkah que le hicieron el sejaj, según la halajá, es decir, le hicieron es una sukkah kasherá. Ve'itera leshem noi. ¿Y qué es lo que hizo? Le puso decoraciones para que esté bonita. ¿Qué le puso? Ve'itera leshem noi, bikramim, ubizdinim, ametzuyarin, ותלה בה אגוזים ואפרסקים ושקדים ורימונים, והקרפלה של הענבים והעטרות של שיבולין, ינות, שמנים וסלטות, אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון. Es decir, ¿qué es lo que le puso? Le puso telas de colores y le puso y colgó de ellas para kishut nueces y afarsekim, melocotones y shekedim y almendras y granadas y racimos de uvas, ¿sí? Y puso ramos de espigas, ¿sí? Todo tipo de adornos. Dice, está prohibido utilizar estos adornos hasta el final del Yom Tov Aharon, es decir, hasta después de Simchat Torah, ¿sí? ¿Por qué? Sheuxu kola de barim alalu le mitzvat azúcar, venesru lejol shimush aher. ¿Por qué? Porque esos kishutim, esas decoraciones, fueron uxu, es decir, fueron apartadas únicamente para la mitzvah del azúcar y no se pueden utilizar para ninguna otra cosa. ¿Sí? Lista, pues me... bajaron, aquí está. Veí mitna lehen, hakole fitenao. Pero si la persona vino a poner un tnai, es decir, una condición en el momento en el que las colgó, puso una condición, entonces todo va a depender de la condición, de cómo fue hecha la condición. Es decir, su condición cuál fue. Sheeno mekadisham letzorech ze bilbad, es decir, que yo no vengo a excluirla únicamente para este uso de mitzvah. Hakole fitenao, entonces todo está permitido utilizarla según su voluntad, como él puso en su condición. Omimai de Rabbi Shimon Hi. ¿Y cómo sabemos que esta veraitá es dicha por Rabbi Shimon? ¿No? Sigue la opinión de Rabbi Shimon. ¿Sí? Porque no está dicho quién la menciona. ¿Sí? Entonces, puesto que no está dicho quién la menciona, venimos a comparar
con aquello que enseñó Rabbi Hía Bar Yosef delante de Rabbi Yohanan. En Notlim Simin Azúcar, no tomamos las maderas del azúcar, Sheazul Shem Tzel Bechol Yom Tov. Es decir, que pusimos maderas en azúcar para que nos venga a dar sombra. Yo no puedo tomar esas maderas durante Yom Tov. Afilo una flab behag, incluso que el azúcar se cayó durante la fiesta. Que va Sheuxu mi shimush y beodiom. ¿Por qué? Porque quedaron muxe, uxu, es decir, fueron apartadas para una tarea de la mitzvah del azúcar cuando todavía era de día antes de que entre la fiesta. Sheken asur leharos et azúcar beyom tov. Y de la misma manera está prohibido deshacer la azúcar durante Yom Tov. Ela notlim etzim rag minasamuchla. Nada más podemos tomar las maderas que están sujetándolo, que están alrededor de él. Rabbi Shimon matir, y Rabbi Shimon permite que van she'eno modeh beisur mukse. ¿Por qué? Porque para Rabbi Shimon no existe la prohibición de mukse. Ulam veshavim. Es decir, sin embargo, están de acuerdo aquellos que están en discusión. Besukat hachag. Es decir, con este tema del azúcar durante la fiesta, dentro de los días de la fiesta. Sheya Surah, que está prohibido hacer uso de ella, de sus materiales, vamos a decir así, ¿verdad? Veim itna hakol efitenao, y si puso una condición. Todo depende de qué condición puso y se puede actuar según esa condición. Areshab Rabbi Shimon oser shimush bedavar sheuxal letzorech mitzvah. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabbi Shimon prohíbe también el uso de algo que fue apartado para el uso de una mitzvah. Al que masbirim et dibre Rabbi Yohanan, y por lo tanto venimos a explicar así las palabras de Rabbi Yohanan. Shekeen shemen shebener que amrinan. Nosotros decimos, ¿sí?, que al igual que el aceite de la vela, velo davka sheyesh gam isur melachá begam isur mitzvah. Y no que justamente hay las dos cosas, es decir, el isur de la prohibición de una melajá en Shabbat y el isur de usar algo que está reservado para mitzvah. Ela, sino más bien, oil ve usar el mitzvato, puesto que ya tiene el mukse, tiene el nombre de mukse para la mitzvah. ¿Sí? Bilbad, le mitzvato bilbad, es decir, únicamente para mitzvah. Areze uxar isuro, entonces también quedó mukse a causa de la prohibición de Shabbat. Gizmarnami, también vamos a decir así. Shamar Rabbi Hía Baraba, Amar Rabbi Yohanan, en Muxel Rabbi Shimon, Ela que en Shemen Shebener, Besha Sheudolek. Es decir, no existe la ley de Muxel para Rabbi Shimon, más que aquello que es como el aceite de la vela en el momento en el que está encendido en Shabbat, o irbe Uxar el mitzvato, Uxa le isuro. Que puesto que fue Muxe, fue apartado para la mitzvah, entonces también fue apartado a causa de la prohibición. Bien, estaba viendo aquí una explicación en detalle de todo esto que estoy diciendo. Es decir, lo que vendríamos a decir aquí es que únicamente a causa de la fuerza del doble muxé, es decir, que pues únicamente porque ya tiene un nombre de muxé por la mitzvah, entonces para Rabbi Shimon obtiene el nombre también de muxé por la prohibición en Shabbat. ¿Sí? A pesar de que en realidad el din de muxé por la mitzvah es muy diferente al din de muxé por Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el din de muxé para la mitzvah, ¿sí? Su mashmaut, su esencia, ¿sí?, cae sobre el objeto una particularidad para la mitzvah. Es decir, esto es muxé para la mitzvah. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo, como aquellas personas que dijimos el aceite de Hanukkah, yo voy a utilizar este aceite para las velas de Hanukkah. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy reservando el uso de ese aceite de manera exclusiva para las velas de Hanukkah, pero yo ese aceite, ¿yo qué puedo hacer? No puedo servirme de él, pero yo puedo cogerlo y llevarlo de un lugar a otro. ¿Bien? La esencia de la prohibición de Muxé en Shabbat es desplazar un objeto para evitar transgredir una prohibición de Shabbat. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el Muxé de la mitzvah no tiene la misma esencia que el Muxé de Shabbat, Rabbi Shimon dice, puesto que ya recayó sobre él una ley de Muxé por la mitzvah, entonces yo puedo aceptar que también tiene un muxé para evitar que se llegue a pagar durante Shabbat esta. Seguimos y dice así, Amar viuda.
Estamos aquí, para quien esté siguiendo. Muy bien. Dice, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. En Muxel Rabbi Shimon, Ela Grogerot Vetzimukim Bilbad. Entonces dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, no hay ley de Muxel para Rabbi Shimon, salvo los Grogerot y los Tzimukim únicamente. ¿Qué son los Grogerot? Los Grogerot son los higos secos y los Tzimukim son las pasas. ¿Por qué? Porque esas, ¿cómo se secaban estos frutos? Se subían al techo, ¿sí? Para que el sol los seque, ¿sí? Y en las primeras etapas de este proceso de secado, que se empiezan a secar, sueltan mal olor. Y entonces, cuando sueltan mal olor, ya no son aptos para ser comidos. La gente no los va a comer. Y entonces, en ese momento, es muxe. ¿Por qué? Porque nadie se lo va a comer. Entonces, pierde la importancia, pierde el interés para la persona y lo aparta de su intención el hecho de comerlos. Entonces, si los vas a coger, no los vas a, ¿para qué los vas a coger? ¿No te los vas a comer? Entonces dice así, Rak ve'ele sabur Rabbi Shimon, she'adam mukse otam midato, ve'asurim be'shabbat mishum mukse. Únicamente, entonces dice, en este caso, Rabbi Shimon dice que la persona aparta realmente estas higos y estas uvas pasas de su mente, y por lo tanto en Shabbat hay una prohibición de tomarlas por din de mukse. Y entonces dice la Gemara, preguntamos, y dice, Umidia Harina lo. Y dice, y otra cosa, ¿sí? No entra dentro de esta categoría de Muxé para el Shimon. Areshanino Beberaita, si nosotros estamos estudiando en una verita de Ataña, allá damos el Beteenim, Vehotir Mehen, Vehaalan Legag, Leit Yabesh, Lasot Mehen Grogerot. לכן האוכל בענבים והותיר והעלן לגג לעשות בהם צימוקים. לא יאכל מהם בשבת עד שיזמין ויכין אותן מבעוד יום לאכילה. שאם לא כן, אסורות כמוקse. Es decir, la verdad decía así, es una persona que está comiendo higos y le sobraron y los sube al techo para secarlos para hacer groguerot, higos secos. O una persona que está comiendo uvas y le sobran y las sube al techo para secarlas para hacer uvas pasas. No puede comer de ellos en Shabbat hasta que, antes de que llegue Shabbat, diga voy a comer de estos higos secos o de estas pasas. ¿Sí? Si no, tienen la ley de Muxe. Beafarsekim, Bejabushim, Ubeshar con Mineperot. Y así vas a decir lo mismo para los Afarsekim, para melocotones y para todos los otros tipos de frutas, ¿sí? Que los dejó para secarlos. Shasurim Mishum Muxe, que están prohibidos por la ley de Muxe. Umeata, Nabole, Barer, Mani. Y entonces aquí, a partir de esto, vamos a tratar de entender según quién sigue la opinión esta vereita. Dice así, Ilima Rabbi Yehuda. Si vas a decir que sigue la opinión de Rabbi Yehuda, Harele Beraita zo Emashmaut. Esta vereita no tiene ningún sentido. Uma eja de lo de Haye Beyadaim Itle Muxe. Es decir, si aquel lugar, si en esa circunstancia, que la persona no las apartó de su alcance, ya para reviudar tiene una ley de Muxe. Aquí, de Dejía Beyadaim. Aquí, que seguro que ya las quitó de su alcance porque las está haciendo secar y van a soltar mal olor. Loco Sheken, no es seguro que para la viuda va a ser Muxe. Entonces, ¿para qué viene esta veraita a traerte la opinión de la viuda diciendo que esto es Muxe? Es evidente. Si algo que todavía está a su alcance y la viuda ya opina que es Muxe, esto que lo sacó de su alcance, entonces seguro que la viuda va a pensar que es Muxe. Ven Klal Tzorech leashmi'enu alajá bemikre meyuchadze. Entonces no tiene ningún sentido traernos esta alajá para este caso en particular, el alab. ¿Sí? Braita zo que Rabbi Shimon hi. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que esta braita sigue la opinión de Rabbi Shimon. Benintzanu lomdi. Shu marjibe dine mukse me'ever legrogerot vesimukim milbad. Y entonces, ¿qué vemos? Que esta braita amplía el marco de lo que es mukse más allá de los higos secos y de las pasas únicamente. Tamikrea meyuchad, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a apartar esta prueba. Luego la Meshar le fare Shelachaz que Rabbi Yehuda.
En realidad se puede explicar que esta halajá sigue la opinión de Rabbi Yehuda. Ulam, hamikre, hameyuchat shaya, que en ogel, betnaim, istrige pero este caso particular en el que estamos hablando de estos tipos de alimentos, ¿sí? De los higos, es necesario enseñarlo. Le vae asmana, ¿sí? Perdón. Le ashmia bo de bar hidush. ¿Para qué? Para enseñarnos algo nuevo. Dice, salca de tajamina que van de kaagil be asil lo le vae asmana. Entonces, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Salca de tajamina. Yo podía haber pensado y decir, puesto que él come, puesto que él durante todo este tiempo puede comer de ellos, ¿sí? Entonces eh, mm, no necesito declararlos como mi alimento para Shabbat antes de que entre Shabbat. Es decir, le azminotam. Es decir, esto es lo que voy a comer durante Shabbat. Bien, por ejemplo, sabemos que en el Din, en la ley de Muksé, ¿sí? Una piedra es Muksé, a no ser que, por ejemplo, antes de Shabbat yo diga yo voy a utilizar esta piedra como pisapapeles. Entonces, en ese momento la piedra no es una piedra, sino que es un pisapapeles. ¿Sí? Y el pisapapeles yo lo puedo desplazar en Shabbat. Entonces, de la misma manera, aquí que estábamos diciendo, que a no ser que yo ponga el tnai, la condición de que yo voy a poner a sacar estos higos antes de Shabbat, y diga, pero para poder comerlos durante Shabbat, eso sería la asmana. Entonces aquí dice, puesto que la persona ya estaba comiendo de ellos, no necesita asmana. Veim, itjaret, toch, kede agilato, yahol mide, miyad, la caja eta grogerot, she'ala la gag. Y si mientras estaba comiendo, y si de repente se arrepiente de que subió los higos a secarse al techo, me dijo, ¿sabes qué? En realidad me apetece comer más. Y ya es Shabbat. Entonces, la persona puede llegar y coger esos higos que estaban en el techo y comer de ellos. Por eso, Kamash Malan, por eso viene la Beraitá en nombre de Rabbi Yehuda y te dice, no funciona así. Que van de Halalagag y suje asaje le date. Puesto que ya lo subió al techo, entonces ya apartó su pensamiento de ellos y entonces quedan como Mukse Gamur. Vejarehem Mukse Gamur. Veod Bainanze, y otra cosa con este tema. Emine, vinieron a preguntar. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Yehuda Anasí. Me Rabbi Yehuda Anasí Abib. Le vino a preguntar Rabbi Shimon a su padre. Bien, vamos a la página siguiente. Y dice así. Pas'ile temara le Rabbi Shimon Mahu. ¿Sí? Es decir, estos temarim, estas dátiles que son boser, que son todavía están muy maduros, ¿sí? Que se dejan para que se cocinen en las cestas, es decir, se ponían en cestas al sol para que se maduren bien. Y mientras no están bien maduros, es difícil comerlos. Para Rabbi Shimon, ¿cuál es la ley de esto? ¿Acaso los considera muxe? Ambrulo le dijeron, el muxe le Rabbi Shimon, ela grogerot betzimukim bilba. No existe ley de muxe para Rabbi Shimon, salvo los higos secos y las pasas únicamente. ¿Vale? Y entonces en este tema venimos y preguntamos, Vejidabi, letle, muxe. ¿Y acaso para Rabbi Yudan así, no hay ley de muxe? Veatnan, ¿cómo puede ser si se enseñó en una Mishnah? Shebeyom Tov en mashkim veshohatim eta behemot hamidbariot. Dice, en Yom Tov no se da de beber ni de comer a los animales que son midbariot. ¿Sí? Que son midbariot, behemot, harroot basadeh, memeshach kolasman. Es decir, que son animales que viven, que se pastorean todo el rato en el campo. Y meachar she'en anashim metapelim baen keragil, nechshavot hem lemukse. ¿Por qué? Porque puesto que las personas no se ocupan de ellas de manera regular, se consideran mukse, ven de shtamesh bain y no se pueden utilizar. Abal mashkim veshohatim meta baitiyot. Pero sí se puede dar beber y hacer shahitá de los animales que son baitiot, de los animales que viven en la casa. En la casa quiere decir de las vacas y cosas así, que animales que quedan dentro del corral en casa.
Ubeveraita Shaninu, y en la Beraita nosotros aprendemos, Betania, Eluhen Midbariot. ¿Cuáles son estos animales Midbariot? Kol sheyotzeot mina refatot bepesach, benichnesot refatot im ha-rebi'a. Es decir, ¿cuáles son los animales Midbariot? Aquellos que salen del establo cuando llega Pesach y vuelven al establo con las primeras lluvias, ¿sí? Y Marrevía, con el tiempo de las lluvias. Baitiot, hen kolotan behemot sheyotzeot veroot, chutz litchum ha'ir, ubaot velanot betoch atchum. Es decir, ¿cuáles son las baitiot? Las de casa. Aquellos animales que salen y pastorean fuera del límite de la ciudad durante el día y vuelven y duermen dentro del límite de la ciudad, es decir, los vuelven a traer a casa para pasar la noche. Veilu, Rabbi Meir, Omer, y aquí dice Rabbi Meir, Elu, baitiot hen. Tanto unas como otras se consideran baitiot. Elu, midbariyot, y tanto unas como otras son midbariyot. Venesu, mishum mukse. Es decir, tanto unas como otras quedaron prohibidas por la ley de mukse. Kol sheroot be'efer, ve'en nichnesot leyeshuv, lo beyemot jamás velo beyemot geshamim. Es decir, ¿cuáles son las que quedaron prohibidas por mukse? Aquellas que pastorean en el polvo y no vuelven al Yishuv, a la ciudad, ni en los días de calor, ni en los días de lluvia. Hare, Sherevi Sober, Sheyef Ash Behemot Mishum Isur Mukse. Entonces, ¿qué es lo que opina Rabbi? ¿Sí? Que también los animales tienen una prohibición de Mukse, entonces no solamente los grogerot y los simukim, sino también los animales. Istirazo, nitnim tirutzim ahadim. Entonces, para esta aparente contradicción, van a traer varias respuestas y varias explicaciones. Y dice así, Iba etema, si quieres decir así, Hanenami, que grogerot de Simukim Damián. Es decir, también ellos, estos animales que salen al Efer, se asemejan a los grogerot, a los higos secos y a los Simukim. Veab Rabbi Shimon, Yode Bekach, y también Rabbi Shimon está de acuerdo con eso, que estos animales también son muxia. Pero Iba tema, y Ye Leasvir, también es posible explicar, ¿sí?, esta aparente contradicción de otra manera. Shema, She'ana Rabbi Lebno, como aquello que dijo Rabbi a su hijo, Lidbarav de Rabbi Shimon, que amarle, Vele lo svirale, es decir, que lo que le dijo Rabbi a Rabbi Shimon, su hijo, es aquello que opina Rabbi Shimon, pero no le dijo lo que él opina, ¿sí? Me iba el tema y otra posible respuesta, ¿cuál es? Od esberejad, otra explicación, Shebeota Beraita, en esa Beraita, le dibrehem de Rabbanan Kamar Lehu. Según la opinión de los sabios, es que le dijo, Vejen Yesh Leavin es de Barabi, entonces hay que entender sus palabras. Le di de Litlemuxe Klal. Según su opinión, no hay ningún tipo de ley de Muxe. Perdón un segundo. Le didaihu oduli mihad deeja. Le shitatchem, según su opinión, están de acuerdo, ¿sí? Perdón un segundo. Perdón. Entonces dice, le didi litle muxe klal. Según mi opinión, no hay ningún tipo de muxe. Le didaihu oduli mihad deeja. Pero según la opinión de los sabios, ellos están de acuerdo por lo menos en estos temas, es decir, en los grogerot y en estos animales. Sheyotzeot de Pesach, es decir, que salen en Pesach y vuelven para la primera lluvia. Baitiot ninhu, que son las baitiot. Verabanan ambrule, y los sabios dijeron que no. Midbarav ninhu. Y entonces, perdón, midbariot ninhu, que estos animales también se llaman
midbariot. Bien. Aquí me amar. Aquí estamos. Verabanan Amru. No, pero Amar Rabba. Aquí, para los que están siguiendo el texto, con la cabod, seguimos ahí. Entonces, sigue la Gemara y dice, Amar Rabba Barbar Haná, Amar Rabbi Yohanan. Dijo sobre esta discusión, ¿sí? Sobre las leyes de Muxé, dijo Rabba Barbar Haná en nombre de Rabbi Yohanan, Amru alajá que Rabbi Shimon. Es decir, en nombre de Rabbi Yohanan se dijo, la alajá es como Rabbi Shimon. Y preguntan, Umia Amar Rabbi Yohanan Aji, ¿acaso dijo Rabbi Yohanan de esta manera? Veja Baemine Hausaba Karuya Keruya Ramrile Seruya. Me Rabbi Yohanan Kina Shel Tarnegolet Mahu Letaltole Beshabat. Es decir, dijo aquel anciano que era de Keruyá y algunos dicen que era de Suria, ¿sí? Y que dijo Rabbi Yohanan, es decir, una quina, un lul, shel tarnegolet, es decir, lul es el gallinero. Mahu letaltule Shabbat, ¿acaso se puede desplazar en Shabbat? Amruló, amarle, perdón, le dijeron, klum asui ela letarnegolin. Klum asui halul ele ela letarnegolin. Sheyubo, ¿para qué está hecho un gallinero? Para que las gallinas estén en él. Perdón un segundo. Un segundito, perdón. Hoy estamos solicitados. Muy bien, entonces, dice estos gallineros, ¿para qué están hechos? Únicamente para las gallinas, para poner dentro de las gallinas. El alternegolim shayubo, vekevan sheno meyuad lesorech adam, azul betil tul, y puesto que no tiene ningún tipo de utilidad para las personas, está prohibido moverlas. Hare shesabar que Rabbi Yehuda binyan mukse, entonces ¿qué vemos? Que está opinando según la opinión de Rabbi Yehuda en el tema del mukse. Umetarzim, y venimos a traer la respuesta. Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? De Idbe. ¿Sí? Estamos hablando en el caso especial que hay en ese gallinero, Efroach Met, es decir, que ahí dentro hay un polluelo muerto. Mishuma Efroach Sheu Mukse Azur Letaltel Talul. Y únicamente a causa de que el polluelo muerto es Mukse, por eso estaría prohibido desplazar el gallinero. Y por eso Rabbi Yohanan estaba diciendo eso. Mamshihim Lishol, y seguimos preguntando. Hanija, ¿sí? Esto yo lo puedo entender, Leshitat Mar, Baramemar. Yo puedo entender esto según la opinión de Mar, el hijo de Amemar. Mishmosh el Raba, que dijo el nombre de Raba, Shamar, Modeja y Rabbi Shimon, Beba Alejayim Shemetu, Beshabat, Sheem Asurim Kemukse Beshabat. Es decir, que Rabbi Shimon está de acuerdo con el tema de los animales que murieron en Shabbat, que está prohibido como Mukse en Shabbat. Ulam Reshitat Mar Benosher Rab Yosef, Mishmosher Rab, pero según la versión, según la opinión de Mar, el hijo de Rab Yosef, en nombre de Rabba, ¿sí? ¿Qué dijo? Shamar. Haluka ya Rabbi Shimon, afilu beba'ale hayim shemetu she'em mutarim, ma'ika lememar. Entonces, ¿qué es lo que dijo Mar, el hijo de Rabbi Yosef, en nombre de Rabba? Que Rabbi Shimon está en desacuerdo con la opinión. Está y dice que incluso los animales que murieron durante Shabbat es permitido desplazarlos en Shabbat. Ma'ika lememar. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, Ajabe Mayaskinan. ¿En qué caso estamos hablando aquí? Bedeit Bebetza. ¿Sí? Estamos hablando en el que en ese gallinero hay un huevo de Abetza que van Shenolda Shabbat, Velo Ha'ala Ha'ish Alato Le'achina Me Edmol.
Asura beshimush mishum mukse. Es decir, venimos al origen mismo de la ley de Mukse, que es lo que nos trae el tratado de Beitzá. ¿Sí? Que vamos a estudiar Bezrat Hashem dentro de poco, después de acabar Shabbat, Eruvim, Pesachim, unos cuantos, y llegamos a Beitzá. Beitzá nos dice, Beitzá Shenolda Yom Tov, un huevo que fue puesto en Yom Tov. ¿Sí? Bet Shammai Matirim, Bet Hillel Osrim. Es decir, que Bet Shammai permite tomar ese huevo y Bet Hillel lo prohíbe. ¿Por qué? Porque se considera, bueno, es una discusión bastante extendida, pero uno de los puntos tiene que ver con el tema de Muxé. ¿Por qué? Porque ese huevo no existía antes de Yom Tov, en este caso antes de Shabbat, no existía. Entonces no puede ser que la persona tenía en su mente utilizar ese huevo. Y por lo tanto, en ese caso, en el caso en el que el gallinero hay un huevo en el que fue puesto durante Shabbat, entonces el huevo es muxe y yo no puedo desplazar al gallinero por él. Al Kaj Makshimi, entonces por eso venimos a preguntar, de Área más Rabbi Nachman, si dijo Rab Nachman, man de itle muxe, itle nolad, del itle muxe, litle nolad. Es decir, aquello que tiene la ley de muxe también tiene la prohibición por algo que nació en Shabbat, Shenolad, es decir, una nueva creación en Shabbat. Umishen lo din mukse, en lo gam din nolad, pero aquello que no tiene el din de mukse tampoco tiene el din de nolad. Ven din no shone, mishar mukse. Y entonces la ley no cambia con respecto al resto de los mukse. Entonces respondemos y dice, Shesirihim le asbir, mikreze, de idbe betzat efroach. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Y qué caso es en el que estamos hablando exactamente? En el que Rabbi Yohanan prohibió desplazar ese gallinero. Estamos hablando del caso en el que hay un huevo que tiene un polluelo. Es decir, no es un huevo que yo voy a comer. ¿Por qué? Porque al tener el polluelo dentro, yo ya no puedo hacer una tortilla con ese huevo. ¿Bien? Entonces, es un huevo fecundado. Entonces, en ese caso, que van a llenar de ágila, puesto que no es apta a hacer comida. Lo le Adam, lo le Badel Hayim, ni para las personas ni para los animales. Entonces, Rabbi Shimon Modé, Sheasur Betiltul. Entonces, incluso Rabbi Shimon está prohibido, está de acuerdo que está prohibido desplazar. Al menat le asbir, Sheitajen, Rabbi Yohanan, Sabar que Rabbi Shimon, todo esto fue explicado para qué? Para hacer que concuerde la opinión de Rabbi Yohanan con la opinión de Rabbi Shimon. Ulam, sin embargo, Kiata Rabbi Ishak Bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Cuando vino de la tierra de Israel, Rabbi Ishak Bar Yosef, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, alajá que Rabbi Yehuda. La alajá, en cuanto a la ley de Muxé, se fija según la opinión de Rabbi Yehuda. Pero Yoshua ben Levi amar, alajá que Rabbi Shimon. Y Rabbi Yoshua ben Levi dijo, la alajá es como Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yosef, Hainu, Sheamar Rabba Barbarjana, amar Rabbi Yohanan. He aquí lo que dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Amru alajá que Rabbi Shimon. La alajá es como Rabbi Shimon. Amru vele los virale. Es decir, Rabbi Yohanan dijeron que la alajá es como Rabbi Shimon, pero Rabbi Yohanan él mismo no pensaba que la alajá fuera como Rabbi Shimon. Amarle a Bayele Rabbi Yosef. Sigue la cámara y dice, perdón, vamos a tratar de encontrar Amar a Yoshua, amarle. Aquí. Estamos aquí. Muy bien. Dice así, amarle a Bayele Rabbi Yosef. Le dijo a Baye a Rabbi Yosef. Veatle tasvira de Rabbi Yohanan que Rabbi Yehuda. Dice, ¿y acaso tú no piensas que Rabbi Yohanan sigue la opinión de Rabbi Yehuda? Gam, lifne sheba Rabbi Ishak vesiper eta de Barim Bishmo. Incluso antes de que llegase Rabbi Ishak a Babel desde la tierra de Israel y dijese las cosas en su nombre. Sheare Rabbi Abba be Rabbi Asi y Kleu lebe de Rabbi Abba de Manhaifa. Benafal menarta al glimaya de Rabasi velotiltela. Entonces nos cuentan aquí una historia para mostrarnos esto. Si realmente era la opinión antes de que llegase Rabbi Ishak desde la tierra de Israel. Y dice así. Ocurrió que Rabbi Abba y Rabasi fueron a visitar a Rabbi Abba en Haifa.
y se cayó sobre el abrigo de Rabasi una menorá, es decir, un candelabro, una vela, y no lo desplazó, era en Shabbat seguramente, ¿verdad? Maitama, ¿cuál es el motivo de que no lo movió? Lo mishum de Rabasi, talmidea de Rabbi Yohanan Hab, ¿acaso no es porque Rabasi era el alumno de Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan, que Rabbi Udas vírale, y entonces Rabbi Yohanan opinaba según vemos, diríamos, que Rabbi Yohanan siguió la opinión de Rabbi Yehuda. De Idle Muxe, que existe esa ley de Muxe. Entonces, de esta historia es posible aprender que Rabbi Yohanan opina como Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Yosef le Abaye, le dijo Rabbi Yosef a Abaye. Menarta Kamarta, es decir, estás hablando de una menorá, de un candelabro. Menarta Shane, dice no, el candelabro tiene una ley diferente. ¿Sí? Kibedin ze yesh alajá miyuhedet. Porque para este caso hay una ley especial. Llamar Rabaja Barjanina, Rabasi. Pues dijo Rabaja Barjanina en nombre de Rabasi. Ora Resh Lakish Betzidón. Enseñó Resh Lakish en la ciudad de Tzidón. Menora Hanitelet Beyado Ajat Asur mutarle taltela. Es decir, una vela que se puede desplazar con una sola mano. Está permitido desplazarla. ¿Sí? Ulamin, que verá y pero si es tan pesada que es necesario moverla con dos manos, Azur la taltela, está prohibido desplazarla. Pero Rabbi Yohanan Amar y Rabbi Yohanan dijo, Anu, en lanu heter, el avener, que shita Rabbi Shimon. Es decir, nosotros no tenemos permitido desplazar una vela más que aquella vela que sigue la opinión de Rabbi Shimon. Es decir, estamos viendo que Rabbi Yohanan en realidad estaba diciendo que era la jera como Rabbi Shimon. Abal menorá, Ben nitelet de yado ajat, ben nitelet bishte yadav, azul letaltela, pero un candelabro, ya sea que se mueve, que se puede desplazar con una sola mano, con las dos manos, está prohibido desplazarla. Reshualim tama mai. ¿Y cuál es el motivo? Sheyehe isur meyuhat ben menorá, que haya una prohibición específica para este tipo de candelabro, un candelabro grande. Rabba Berra Yosef de Amre Tarbayu. Es decir, ambos dijeron, Joil ve Adam Kove Alemakom, puesto que la persona fija un lugar para esa menorá, para ese candelabro. Y pone Gotla Veshimush, que van Sheyesh Limnorá, Makom Kabo Mesuyam. Areze Keilu, Haita Helek Banui Minabait, Sheasur Learso. Es decir, aquí no estamos hablando de una cuestión de Muxe. Estaríamos hablando de otra melaja. Dice, puesto que la menorá es grande y la persona cuando lo pone en su casa le fija un lugar, ¿sí? Y entonces ya forma parte de la casa misma, entonces desplazarlo de ese lugar sería como destruir, como la prohibición de destruir. Amarlo a Valle el Rabbi Yosef, le dijo a Valle el Rabbi Yosef, Behare Kilat Hatanim Sheadam Kovea lo Makom. בכל זאת, אמר שמואל משום רבי חייא, קהילת חתנים, es decir, קהילת חתנים, debe ser como el trono de los novios, ahí donde se van a sentar los novios. Que la persona le fija un lugar. ובכל זאת, אמר שמואל משום רבי חייא, קהילת חתנים, ese lugar de los novios, mutarle lintotá, mutarle farká beshabbat. Está permitido moverlo, perdón, inclinarlo, ¿sí? O montarla y desmontarla en Shabbat. Muy bien. El Amarabaye. Entonces, perdón. Y si un utensilio que está fijo, como este, está permitido montarlo y no vamos a temer que estemos haciendo la prohibición de construir. Tampoco vamos a pensar que vamos a estar infringiendo la prohibición de destruir con el tema de la lámpara, el candelabro. El Amarabaye. Entonces dijo a Valle, Kamedubar ben menorá, perdón. Ahora sí, seguimos aquí. Vamos, para acabar ya, un poquito vamos a ver en la página 46. Entonces dice, Beshel Juliot, es decir, Amar Abaye, Beshel Juliot. Es decir, estamos aquí hablando Ben menorá
Meyuhedet, Shaita Shel Juliot, Shamenorá Murkevet, Mejalakim Mifrakim. Es decir, es un candelabro que está hecho con diferentes partes, unidas por cadenas, ¿verdad? Como una especie de araña, ¿no? De esas que había antiguamente. Veyesh lajo Shema Mitoch Tiltulá Tipol Hamenorá Betitparek Jalakea. Y sospechamos que por el hecho de moverlas se puede llegar a caer ese candelabro y se van a separar sus partes. Bellabó de Arquivea y va a venir entonces a repararla y a volver a montarla. Le areu que ose kelibe Shabbat. Y esto se asemeja a aquella persona que está haciendo un kelibe Shabbat, es decir, sería makebe patish, estaría dando el toque final en el momento de acabar de recomponerla. Makshim y Aji, si es así, Sheba menorá kazo medubar, si estamos hablando de ese tipo de menorá, de candelabro, mata amod de Rabbi Shimon ben Lakish de Share. ¿Cuál es el motivo por el cual Rabbi Shimon ben Lakish permite? Entonces respondemos, Shem medubar kan ben menorá amitrapeket mamash. Que no estamos hablando de un candelabro que se viene a deshacer realmente. Ela, mai Juliot. Entonces, ¿cuál es la explicación de estas Juliot, de estas cadenas que dijimos? Que en Juliot, como Juliot. Es decir, que es un candelabro que está hecho como de partes que están unidas. De Idbe Haidake. ¿Sí? Es decir, que tiene salientes, pinchos, por así decirlo, ¿no? Ángulos. Venidet que ilu aita asuya prakim. Y parece que está hecha como de diferentes partes. Ilka, por eso, efshar le saquem, podemos concluir. Menorá asuya juliot, mamash. Ben shehi gedola u ben shehi ketana, azula de taltela. Una menorá que está hecha de partes, juliot, mamash, ¿sí? Ya sea grande o ya sea pequeña, está prohibido desplazarla. ¿Por qué? Porque si se cae, la persona va a venir a repararla y va a estar construyendo. Gedolanami Itbe Haidake, una grande, también si tiene haritzim, si tiene vértices, por así decir, Asura le da atakol. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido desplazarla. Gezerá atu. ¿Por qué? Mishum, ¿sí? Gedolá. ¿Por qué? Porque es grande. Sheasuya Juliot. Kimenorá Gedolá, Shahiach Tehe Murkebet Mejuliot, porque una menorá grande, un candelabro grande, es normal que esté hecho de diferentes partes. ¿Dónde está la discusión? Kipli, Beketaná de Idba Haidake. Cuando es un candelabro pequeño, que no está hecho que no tiene ángulos, que no tiene, no sé cómo, no me sale la palabra exacta, Haidakim, es decir, haritz, afilados. רבי יוחנן וריש לקיש היה זה במנורה קטנה שיש בה חריצים, מר סבר, גזרינן, un sabio opina, es decir, Rabbi Yohanan, que nosotros venimos a decretar, a poner una barrera, un decreto, beasurim afketana sheyesh ba haritzim, que prohibimos también una lámpara pequeña que tiene haritzim, que tiene ángulos, que tiene, ¿sí? Umar Sabar, lo gazrinan, y el otro sabio opina que no decretamos sobre eso. כי מנורה קטנה כרגיל אינה עשויה פרקים. והכל יודעים שהחריצים שבה נעשו לנוי בלבד. Es decir, que todo el mundo sabe que una lámpara pequeña no está hecha de diferentes partes. Y esos haritzim, ¿sí? Es decir, ahora sí, en realidad los haritzim que son como los adornos chiquititos que cuelgan de ella. Entonces esos no se va, todo el mundo sabe que los adornos están únicamente hechos para embellecerla. Bien, muy bien. Con eso voy a tratar de encontrar alguna imagen de estos tipos de candelabros para que podamos compartirlo y entenderlo mejor. Bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Isku, Veimsu, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir el estudio, por los vídeos, por todo. Y mañana, Bezrat Hashem, nos seguiremos viendo en principio a las 10 de la mañana, como hoy, 9 en España. Bien, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Isku, Veimsu, Besorot Tovot.